Señores abogados, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia de control de acusación en los seguidos en el expediente 192-2022, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria, la misma que despacha quien habla, magistrado Raúl Justiniano Romero, audiencia programada para el día de hoy, 18 de octubre del 2024 a las 15 horas, llevándose de manera virtual por disposición superior. Se debe saber los sujetos procesales que la audiencia viene siendo grabada, razón por la cual se le solicita procedan a identificarse para el registro correspondiente. Ministerio Público. Buenas tardes, señor magistrado. Igualmente con todos los presentes, Crista Caterine Tanta Gutiérrez, fiscal adjunta provincial de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho y demás datos consignados en la sesión anterior. Gracias. Doctora, muchas gracias. La defensa técnica del investigado García del Barco. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos de la plataforma virtual. Ángel de la Cruz Carrión, con registro 434, Colegio de Abogados de Ayacucho, en defensa y representación de Augusto Gabilondo García del Barco, con los datos consignados en las sesiones anteriores. Los mismos datos. Ok, gracias. La defensa técnica del tercero civil. Muy buenas tardes, señor juez de la investigación preparatoria y a todas las partes procesales. José Luis López Farro, abogado de la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa, con carnet del Colegio de Abogados de Lima, 17.821. Mis demás datos se encuentran consignados en auto. Gracias. El investigado García del Barco se encuentra conectado. Sí, señor. A ver, por favor, pida su pantalla, nombre completo, DNI y domicilio. Augusto Gabilondo García del Barco, DNI 0999-4323. ¿Domicilio? Calle Etiopía 1, Málaga. Bien, habiéndose identificado los sujetos procesales, damos por instalada la audiencia y concedemos el uso de la palabra al Ministerio Público para que oralice su escrito de subsanación. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Conforme al desarrollo de la audiencia de fecha 24 de septiembre de 2024, mediante el cual se emitió la resolución número 7, en atención al requerimiento de control de acusación, seguido contra el señor Augusto Gabilondo García del Barco, donde su judicatura resolvió devolver la acusación para efectos de que este despacho corrija o subsane algunas observaciones conforme a lo señalado desde el punto 4.1 al 4.5. En ese sentido, un momento, por Disculpe, doctor, voy a continuar. En relación a los delitos atribuidos al acusado Augusto Gabilondo García del Barco, se nos observó cuál era el delito que cuál era la calidad del autor. En este caso, voy a empezar dando a conocer cómo era la organización jerárquica del Ejército, así como de la Marina de Guerra del Perú, conforme a las disposiciones de acciones de la lucha contra la subversión, esto en el departamento de Ayacucho en el año de 1984. Como sabemos que las órdenes venían desde los estamentos más altos, es decir, desde el comandante general de la segunda división de infantería y el jefe político militar, en ese entonces era el general de la división, Adrián Guamán Centeno, actualmente fallecido, quien habría dado las órdenes a sus subalternos. La orden era de detener, eliminar o desaparecer a aquellos sospechosos de colaborar, pertenecer o simpatizar con la organización terrorista Sendero Luminoso. En relación a cómo la Marina de Guerra toma conocimiento, sabemos que la Marina de Guerra tenía un representante ante el Estado Mayor conocido como la Repremar. Seguidamente, trasladaba a la orden al jefe del destacamento Caimán 13. Seguidamente, al jefe de la base, que aquí es donde ubicamos al acusado teniente primero Augusto Gabilondo García del Barco, quien finalmente,
conforme a la cadena de mando, manifiesta o comunica la orden a sus jefes de patrulla, en este caso a uno de ellos conocido como JR, quien conjuntamente con su patrulla perpetró los hechos materia de acusación. En ese sentido, señor magistrado, se le imputa al acusado Augusto Gabilondo García del Barco como autor directo en su condición de jefe de la base contrasubversiva de la Marina de Huanta, quien, dando el cumplimiento a la orden general de ejecutar operaciones destinadas a eliminar y detener a personal que sea sospechoso de pertenecer, simpatizar o colaborar con la organización criminal, en este caso organización terrorista, Sendero Luminoso. Este ha trasladado dicha orden al jefe de patrulla de los marinos, que estaba al mando del oficial en ese año, del conocido como JR, quienes en base a dichas órdenes se perpetraron la detención y posterior desaparición de los agraviados, Gilberto Pariona Huamán, Máximo Quispe Avendaño y Elías Quispe Avendaño. Y al no brindar información hasta la fecha sobre el paradero de los referidos agraviados, es por ello que este despacho fiscal le atribuye como autor directo, siendo es sabido que el delito de desaparición es un delito de carácter permanente, es decir, que se consuma durante el tiempo en tanto no se da con el paradero de la víctima o no se ubica los restos óseos de esta persona. Asimismo, señor magistrado, también se le imputa al acusado Augusto Gabilondo García del Barco como autor mediato en su condición de jefe de la base contrasubversiva de la Marina y dando cumplimiento a las órdenes de ejecutar operaciones destinadas a la detención y eliminación de elementos terroristas, haber trasladado dicha orden y haber monitoreado el cumplimiento de esta misma al jefe de patrulla de los marinos, en ese entonces al mando del oficial JR, quienes, en base a la orden, perpetraron la detención y asesinato de los siguientes agraviados: Onofrio Rojas Joragua y Víctor Jorge Velarde. Como punto 2, señor magistrado, se nos ha observado en relación a las identidades de los agraviados Gilberto Pariona Huamán y Víctor Jorge Velarde. Nosotros hemos adjuntado en relación a Víctor Jorge Velarde, hemos adjuntado la partida, el acta de matrimonio que celebró el señor Víctor Jorge Velarde con la señora Felicitas Rojas y Nostroza de fecha 10 de febrero de 1966. Es la documentación que hemos encontrado. Asimismo, tenemos también la declaración de esta señora, quien viene a ser su esposa, Felicitas Rojas de Jorge, quien en su declaración indagatoria de fecha 6 de febrero del 2009 hace una precisión cuando se le pregunta en la pregunta 11 y le dicen: ¿en qué lugar se encuentra registrado la partida de nacimiento y defunción de su esposo Víctor Jorge Velarde? Ella responde que su esposo no tenía partida de nacimiento, pero sí tenía su partido de bautismo, el mismo que se halla en la parroquia de Huamanguilla. Respecto a la partida de defunción, aún no se ha tramitado. En relación a ello, señor magistrado, este despacho fiscal ya hace mucho tiempo, antes de que se emita este requerimiento, se ha cursado oficios a dicha parroquia, pero no se ha encontrado dicha partida que la misma señora señala. En relación a Gilberto Pariona Huamán, hemos adjuntado un acta de nacimiento en el cual él registra a una de sus hijas, que es Paulina Pariona Quispe, de fecha 23 de mayo de 1968. Esos son los documentos, señor magistrado, que estamos adjuntando
para subsanar la observación. Ahora, señor magistrado, en el punto 3, respecto a la declaración de Pascual Rojas Coragua y Felicitas Rojas Coragua, quienes señalaron en sus respectivas declaraciones de fecha 6 de febrero del año 2006, ellos refirieron que los hechos habrían ocurrido el 4 de agosto de 1984. Sin embargo, la tesis de este despacho fiscal señala que los hechos habrían ocurrido el 9 de agosto de 1984. Nosotros, conforme a ambas declaraciones observadas, este despacho considera que los testigos pudieron haberse equivocado de la fecha, ya que al momento de rendir su declaración testimonial, habrían transcurrido un aproximado de 25 años, señor magistrado, aproximadamente, pero conforme obran a las declaraciones de otros testigos que narran los mismos hechos de forma sostenida y sólida, que habrían acontecido el 9 de agosto de 1984. Tenemos también declaraciones donde los mismos testificantes refieren que no recuerdan la fecha del evento. Hemos querido señalar en esta subsanación algunas, que tenemos la declaración de Alejandro Rojas de fecha 17 de febrero del 2009, tenemos la declaración de Juan Quispe Guamán de fecha 10 de marzo del 2009, tenemos la declaración de Gerardo Pariona Aujapuquia de fecha 12 de marzo del 2009, la declaración de Alejandro Barriento Espinosa de fecha 1 de julio del 2009, tenemos la declaración de Antonia Rojas de Quispe de fecha 22 de septiembre del 2010, tenemos la declaración de Gerardo Pariona Aujapuquia de fecha 23 de marzo del 2011, y por último, la declaración ampliatoria del señor Juan Quispe Guamán de fecha 28 de marzo del 2011. Señor magistrado, como punto número 4, también se nos observó en relación al proceso seguido contra Benito Rojas Coragua por el delito de terrorismo. Cabe precisar que en relación a los hechos investigados en mérito al señor Benito Rojas Coragua, estos hechos suscitados por el delito de terrorismo en los meses abril y julio del año de 1984 en el distrito de Huamanguilla, donde el atestado número 006-Secote, donde Máximo Quispe Avendaño, Elías Quispe Avendaño, Onofre Rojas Coragua y Feliberto Pariona fueron considerados como presuntos partícipes de dichos hechos. Este despacho fiscal, señor magistrado, considera que el documento da cuenta de la investigación y el proceso seguido contra la persona de Benito Rojas Coragua por el delito de terrorismo, donde en el atestado antes señalado se mencionan que las personas de Máximo Quispe Avendaño, Elías Quispe Avendaño, Onofre Rojas Coragua y Filiberto Pariona como presuntos autores no habidos en ese entonces del delito de terrorismo. Este despacho considera que es pertinente por cuanto la posterior detención y asesinato de Onofrio Rojas Coragua, así como la detención y posterior desaparición de Máximo Quispe Avendaño, Elías Quispe Avendaño y Gilberto Pariona, forman parte de los hechos de la presente acusación. También señalamos que es una prueba idónea para este requerimiento. En relación a la utilidad, señor magistrado, este documento acredita que los agraviados Onofrio Rojas Coragua, Gilberto Pariona Guamán, Máximo Quispe Avendaño y Elías Quispe Avendaño eran sindicados por las fuerzas del orden como presuntos partícipes de la organización terrorista Sendero Luminoso, por lo que estos fueron detenidos y posteriormente asesinados o desaparecidos. En relación a dicho proceso, cabe precisar que se tiene el expediente 192-T-98, resolución de fecha 21 de diciembre del 2004, donde se falla
absolviendo a Benito Rojas Joragua de la acusación fiscal por la comisión del delito contra la tranquilidad pública y la modalidad de terrorismo en agravio del Estado, donde resultaron victimados Juan Contreras Marmolejo, Filemón Delgadillo y Walter Rosales León. También, señor magistrado, se tiene un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, quien, mediante resolución, mediante recurso de nulidad número 727-2005 Ayacucho, de fecha 23 de junio del 2005, declararon no haber nulidad en la sentencia recurrida que absuelve a Benito Rojas Joragua de la acusación fiscal por la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo en agravio del Estado. Señor magistrado, aquí también cabe señalar en relación a la sentencia, como elementos de convicción, hemos señalado en el punto 4.55 la copia de la sentencia de fecha 20 de diciembre del 2021, recaído en un proceso seguido contra Juan Abraham Briones Dávila, Gustavo Enrique Domingo Cárdenas Brou y Augusto Gabilondo García del Barco por la comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de desaparición forzada en agravio de Ricardo Benito Valdeón Ninahuanca, donde al referido imputado o a los imputados antes señalados se le condena a 15 años de pena privativa de la libertad. Nosotros, señor magistrado, este despacho fiscal considera que este documento es pertinente por cuanto a la persona del ahora acusado, ¿no?, quien tiene esa calidad en el presente proceso. La utilidad de dicho documento, señor magistrado, sería para contextualizar los hechos y acreditar que el acusado ya fue condenado por hechos similares. También, señor magistrado, en el punto 4.56 obra la acusación recaída en el expediente 9-2011. Si bien es cierto, lo hemos señalado como un elemento de convicción, en ese entonces, antes de emitir el presente requerimiento, solamente se tenía como información que la primera Fiscalía Superior Penal habría presentado la acusación. Sin embargo, señor magistrado, mediante resolución de 30 de septiembre del 2024, se dio lectura a la sentencia de dicho expediente, donde la Cuarta Sala Penal Superior Nacional, liquidadora transitoria de la Corte Superior de Justicia Especializada, falla condenando a Alberto Rivero Valdeavellano como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato, así como también por el delito de desaparición forzada. Sin embargo, se reservaron el juzgamiento al acusado Contumaz Gabilondo García del Barco, donde se dispuso las respectivas órdenes de captura. También en el punto 4.57, señor magistrado, se habló, obra el auto de fecha 5 de agosto del 2022. Nosotros consideramos que ese documento acredita como aporte probatorio que el señor acusado Augusto Gabilondo García del Barco fue detenido en el país de España, siendo buscado por la comisión del delito de lesa humanidad. Consideramos que es pertinente porque actualmente el señor Augusto Gabilondo viene siendo procesado en este proceso, y nosotros consideramos que la utilidad acredita que el señor Augusto Gabilondo García del Barco, luego de haber recibido una sentencia condenatoria en otro caso de similar, decidió abandonar el país, lo cual deberá ser valorado en su oportunidad por el juez respectivo. Asimismo, señor magistrado, tenemos en relación a la observación número 5, tenemos también en relación a la revista X, señalado en los puntos
4.61 y 4.63. Si bien es cierto, señor magistrado, este despacho fiscal ha presentado copias de varias revistas, ya sea la revista X, así como reportajes de la revista Caretas. Nosotros, conforme a lo señalado específicamente por la edición 376, publicado el 6 de febrero de 1984, donde en la página 9, con el título de Galería de Desaparecidos, entre otros, se aprecia, recogemos aquí los reclamos angustiosos y dolidos de los familiares de algunos desaparecidos de la zona de emergencia. En este caso, señor magistrado, nosotros hemos presentado la copia de dichas revistas que hemos encontrado. Consideramos el aporte probatorio del documento solamente da cuenta de los hechos de las graves violaciones a los derechos humanos que se vivía en ese momento, específicamente en el departamento de Ayacucho y en el distrito de Huanta, todo ello en el año de 1984. Asimismo, solamente la utilidad será o servirá para contextualizar los hechos materia de acusación. Seguidamente tenemos la copia de la revista X, la edición 399 de julio de 1984, donde en la portada se publicaron fotos de personas presuntamente desaparecidas con la inscripción: estos son los rostros desaparecidos. ¿Dónde están? ¿Quiénes lo tienen? Luego precisa, nota de tapa, 5.000 casos. ¿Dónde están los desaparecidos? En relación a ello, o a esta última publicación, señor magistrado, como aporte probatorio, este documento daría cuenta de los hechos de las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas del orden en el departamento de Ayacucho y particularmente en la provincia de Huanta en el año de 1984. Como pertinencia, podemos señalar que los hechos materia de acusación fueron perpetrados por las fuerzas del orden. En este caso, lo señalado específicamente por la Marina o por miembros de la Marina de Guerra del Perú en la jurisdicción de la provincia de Huanta en el año de 1984, en el marco de la lucha contra el terrorismo. Como utilidad solamente servirá para contextualizar los hechos materia de acusación. Es todo, señor magistrado, por parte del Ministerio Público. Ok, doctora, gracias. ¿La defensa técnica del acusado, doctor, va a indicar algo respecto del control formal? Correcto, señor magistrado. Observamos que continúa con las falencias que se ha observado, señor magistrado, toda vez de que de las declaraciones testimoniales, de los documentos y de lo que ha referido el Ministerio Público, no hay una conexión lógica de las fechas. Más aún si los testigos dicen que ya hace 25 años que han declarado, después de 25 años que hayan declarado no recuerdan. Entonces no hay una conexión exacta de lo que su despacho ha observado en relación a los hechos de los días de lo que se está imputando. Asimismo, respecto a las órdenes que refiere el Ministerio Público que ha recibido de los altos mandos, tampoco existe una prueba conexa que indique en qué consiste esa orden, si ha sido por escrito, si ha sido verbal, o si ha sido por comandos o mandos de jerarquías. Del mismo modo, señor magistrado, de la revista que indica Fiscalía, también existe una contradicción flagrante toda vez de que indica que esa revista es de julio del año 1984, pero los hechos que están imputando es de agosto del año 84. Tampoco hay una correlación precisa de las fechas que también su despacho ha observado. Por lo que consideramos, señor magistrado, de que es inadecuada la subsanación y consideramos que subsisten las mismas.
La defensa del tercero civil, doctor. Gracias, señor juez. Bien, habiendo escuchado a la señorita representante del Ministerio Público, en la subsanación de la acusación fiscal, se advierte, como dice la defensa técnica de lo acusado, que sigue sin precisar las observaciones solicitadas por su judicatura. Y tenemos que señalar lo siguiente, ¿no? Se advierte que en el punto 1, en relación a los delitos que se le atribuye al acusado Augusto Gabilondo García del Barco, si la acusación está fundada en una supuesta y determinada orden de detener y matar personas y de detener y posterior desaparición de personas, no existe identidad de quienes habrían recibido dichas supuestas órdenes para luego ejecutarlas, lo que genera indefensión, pues las partes procesales no van a poder contradecir la materialidad de la supuesta orden, por no existir los receptores de las referidas órdenes. Por consiguiente, podemos afirmar que se está limitando a las partes procesales a defenderse de la supuesta existencia de una orden de detener, matar y desaparecer, lo que es subjetivo, señor juez, por cuanto se va a juzgar por los resultados de la existencia de muertos y desaparecidos, generando una desconexión de los hechos desde la supuesta orden del autor mediato, la recepción de dicha orden y la ejecución por parte de los autores inmediatos, a fin de definir quién recibieron y cómo habrían recibido las órdenes de los autores materiales, ¿no? Debo señalar también, señor juez, que la señorita fiscal, repite el requerimiento de acusación, por lo que debemos señalar que el Ejército y la Marina peruana es una institución altamente jerarquizada, donde las órdenes y el control se observan con absoluta rigurosidad y la oficialidad de mayor jerarquía, sin embargo, no se precisa en la subsanación de la acusación fiscal cómo, cuándo y dónde se dieron esas órdenes del comandante general de la Segunda División de Infantería y jefe político militar, el general de división Adrián Guamán Centeno, fallecido, quien habría dado a sus subalternos la orden de ejecutar operaciones destinadas a la detención y eliminación de personas que sean sospechosas de pertenecer, simpatizar y o colaborar con la organización terrorista Sendero Luminoso. Dicha orden, señor juez, según la acusación, en caso del personal de la Marina, era trasladado y supervisado su cumplimiento por el representante de la Marina ante el Estado Mayor, el Repremar, al jefe del destacamento Caimán 12, a cargo del capitán de corbeta Álvaro Artaza Adriancén, quien a su vez, se señala, se encargaba de trasladar dicha orden y supervisar su cumplimiento a los jefes de las bases contrasubversivas de Huanta, San José de Sexe, Tambo y San Miguel. Sin embargo, tampoco se señala en la subsanación de la acusación cuándo, cómo y dónde se dieron esas órdenes. Es decir, el Ministerio Público tiene que señalar de manera circunstanciada, clara y concreta cuándo, cómo y dónde se dieron esas órdenes al acusado y a su vez a los ejecutores inmediatos. Por otro lado, con relación al punto 3 de la subsanación de la acusación fiscal, se señala que en las declaraciones de Pascual Rojas Coragua y Felicitas Rojas Jorge, la señora fiscal ha dicho que ambas declaraciones refieren que los hechos habrían ocurrido el 4 de agosto de 1984. Así dice la señorita fiscal. Considera que los testigos se pudieron equivocar de fecha, dice, ya que al momento de rendir su declaración testimonial habrían transcurrido 25 años. Pero conforme obran, así señala la señorita fiscal, a las declaraciones de otros testigos que narran los mismos hechos de forma sostenida y sólida, dice, que habrían acontecido el 9 de agosto de 1984, como son las testimoniales de Alejandro Quispe Rojas, Juan Quispe Guamán, Gerardo Pariona Aucapuya y Alejandro Barrientos Espinosa y Antonia Roja de Quispe y Gerardo Pariona Aucaipuya, en su ampliatoria también de Juan Quispe Guamán. Al respecto, debemos señalar lo siguiente, señor juez.
Repetimos, señor juez, dicho dictamen de subsanación fiscal no satisface a las partes procesales, ya que se advierte de esas declaraciones que hace referencia la propia Fiscalía, la incongruencia de las declaraciones con relación a la fecha de imputación, de cuándo sucedieron esos hechos, como son de Alejandro Quispe Rojas. ¿Qué dice? Dice, no recuerdo la fecha exacta. ¿Y qué dice Juan Quispe Guamán? No recuerdo la fecha de los hechos, pero en horas de la mañana del mes de agosto. También dice Gerardo Pariona Aucapuya. Dice, el 9 de agosto de 1984 hubo una incursión terrorista en el pago de Chulcupampa, Samborcorcha, donde fueron asesinados sus cuñados Moisés Guamán y Quispe y Victoria Yaranga Oré. Por lo que al día siguiente, dice, participó en el entierro donde aparecieron los marinos. La otra declaración que señala la señorita fiscal, Alejandro Barrientos Espinosa, señala que tiene conocimiento que los marinos en 1983, dice, o 1984, victimaron a 2 pobladores de Pacucro. También está la declaración de Gerardo Pariona Aucapuya. Señala que una fecha no recuerda, pero es en el mes de julio. Se produjo un ataque terrorista. Señala que los efectivos le detuvieron cuando estaba participando del entierro de los esposos Guamán Quispe y Yaranga Oré. Asimismo, también la declaración ampliatoria de Juan Quispe Guamán señala, no recuerdo la fecha exacta del ataque terrorista al puesto policial de Huamanguilla, pero en el año 1984, al día siguiente de dicho ataque, vinieron los marinos, dice. Solo por comentarios, escuchó, dice, el asesinato de Víctor Velarde y Onofrio Rojas Coragua. Es decir, esas declaraciones que ha presentado la señorita fiscal no precisan las fechas exactas de sucedidos los hechos en materia de acusación. Sin embargo, la señorita fiscal afirma que sí, y conforme estamos leyendo, no es verdad. Es decir, si después de 25 años de sucedidos los hechos declararon y no recordaban, peor aún, ahora han transcurrido más de 40 años, señor juez. Es decir, señor juez, el Ministerio Público sigue sin precisar las fechas exactas de cuándo supuestamente sucedieron los hechos en materia de acusación. Más aún, si los hechos, según la acusación fiscal, habrían ocurrido entre el mes de agosto de 1984, vale decir, hace más de 40 años a la fecha, por lo que solo considerando el tiempo transcurrido, hace evidente de que no existan testigos presenciales o directos de los hechos en materia de imputación que puedan concurrir personalmente al juicio para que los juzgadores puedan tener inmediación con los órganos de prueba y sean sometidos al contradictorio. Y en el caso que concurran testigos directos presenciales del hecho al juicio, por el paso del tiempo, la fiabilidad de sus declaraciones es sumamente relativa, señor juez, porque dentro de las reglas de la lógica no se puede afirmar que una persona promedio retenga en su mente recuerdos de hechos ocurridos hace mucho tiempo. Como la propia fiscal, la fiscalía ha reconocido que por haber transcurrido 25 años en esa fecha, no se acuerdan esos testigos. Sin embargo, ahora ya no son 25 años, sino son más de 40, señor juez. Asimismo, los testigos de referencia propuestos por el Ministerio Público son ellos, ¿no? Referencias que no tienen vinculación directa con los hechos, que al ser considerados de suma gravedad los hechos imputados, no podría sustentarse una condena en meras referencias generales. Por otro lado, no se ha actuado ni presentado como medio probatorio para el juicio oral, testimonial, o documento alguno donde se haga constar una orden militar de hacer un operativo que, dando cumplimiento a las órdenes general de ejecutar operaciones destinadas a la detención y eliminación de personas que sean sospechosas de pertenecer, simpatizar y o colaborar con la organización terrorista Sendero Luminoso, y que en esas órdenes de operativo, señor juez, se haya señalado la autorización para detener y dar muerte a esas personas. Pues en la oferta probatoria del
de la Fiscalía únicamente se ofrecen manuales o copias de revistas y periódicos, pero ninguno de dichos documentos, ni siquiera inferencialmente, se puede sostener que tenía implícito una autorización oficial de detener y matar personas como política de Estado, ¿no? En respuesta a los atentados terroristas en las zonas declaradas en emergencia. Más allá de las argumentaciones generales de Fiscalía, que no son factor indicativo ni indiciario de que para la ejecución de los presuntos actos desplegados contra los agraviados se haya organizado todo un plan metódico y previamente planificado. Tampoco, señor juez, se ha ofrecido en esta subsanación testimonial alguna para acudir al juicio oral de alguna persona que indique de manera general que existían manuales o procedimientos de que como lucha contra la subversión, ejecutar operaciones destinadas a la detención y eliminación de personas que sean sospechosas de pertenecer a Sendero Luminosa, y que esa respuesta formal del Estado era realizar operativos deteniendo y matando personas. O de manera especial, tampoco existe declaraciones de testigos alguno propuesto por la Fiscalía que haya en materia de investigación existió una orden de realizar operativo con la disposición expresa de detener y matar personas. Es decir, señor juez, en el dictamen fiscal subsanatorio falta detallar con claridad las observaciones antes mencionadas y estas forman parte de una garantía de determinación de hecho en la acusación. Esto es que se debe realizar un correcto juicio de tipicidad y por ende una correcta identificación en el hecho materia de imputación de los elementos de tipicidad objetiva y subjetiva del delito que se quiere imputar, así como el tipo de intervención delictiva, entre otras exigencias que no han sido satisfechas en la acusación ni en la subsanación, señor juez. Y por lo que pedimos también, igual que lo que ha señalado la defensa técnica del acusado, que se tomen en cuenta las observaciones conforme a ley. Gracias, señor juez. Muchas gracias, doctor. La Fiscalía, doctora, corremos traslado de lo observado por las partes. Gracias, señor magistrado. Conforme a las observaciones del abogado, del acusado, en relación a las declaraciones y documentos de la fecha que no tienen conexión, lo que indica y que no son exactas, como hemos referido, señor magistrado, hay declaraciones en el cual hemos señalado, en el cual los mismos testigos dicen que no recuerdan la fecha. Sin embargo, haciendo una evaluación conjunta de los 5 agraviados, tanto para el delito de desaparición forzada como el de asesinato, los testigos indican que los hechos habrían ocurrido el 9 de agosto de 1984, más no así como se han venido observando las 2 declaraciones, en el cual familiares de 2 de los testigos indican que ha sucedido con fecha 4 de febrero. Sin embargo, haya ocurrido el 4, haya ocurrido el 9, señor magistrado, en efecto, estos hechos han sido perpetrados por fuerzas del orden, estas personas han sido asesinadas y estas personas actualmente están desaparecidas. En relación a las órdenes de los altos mandos, señor magistrado, como lo he indicado, como esta es una organización jerárquicamente organizada, esta orden ha sido trasladada desde el general de la división hacia el Repremar, que este era el representante ante la división general o ante el comando general. Una vez que fue trasladada a la Marina de Guerra, este fue trasladado al destacamento conocido o denominado Caimán 13. Después, este entregó la orden o dio la orden al que ahora estamos acusando en el presente requerimiento, que es el señor Teniente Primero Augusto Gabilondo García del Barco, quien en ese momento era el jefe de la base contrasubversiva de Huanta. Y este a su vez tenía bajo su mando jefes de patrulla.
como bien lo señaló el abogado, habían otras comisarías más, otras, ay, se me fue el nombre, disculpe, doctor, pero, sin embargo, estas órdenes fueron escalonadas, estas órdenes cumplieron su objetivo, que era el de detener o eliminar a personas vinculadas con ese entonces que se producía el terrorismo. En relación, señor magistrado, en las revistas que dice de recolección que nosotros hemos presentado, tanto la revista X como la revista Caretas, si bien es cierto las fechas son anteriores, hay revistas que son del año de 1984 que también son del mes de febrero. Nosotros estamos imputando actos de agosto. Sin embargo, como lo he referido, nosotros solamente queremos contextualizar en qué situaciones se han sucedido estas graves violaciones a los derechos humanos. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Desde qué año se venían ejerciendo estas políticas en Perú, específicamente en el departamento de Ayacucho y en la provincia de Huanta? ¿Desde cuándo entró el estado de emergencia y qué provincias lo conformaban? Ahora, señor magistrado, en relación a la orden militar que no obra en el requerimiento por escrito donde exista una autorización implícita. Efectivamente, no existe una orden implícita donde se diga eliminar a tal población o eliminar a tal persona. Las órdenes en ese entonces se daban de manera verbal. No hay documento, y en caso lo tuviéramos el documento, efectivamente lo hubiéramos presentado, pero no tenemos una orden militar expresa donde señale eso, señor magistrado. Ahora, nosotros hemos presentado como elementos probatorios varias declaraciones, señor magistrado. Sin embargo, nosotros no hemos presentado ninguna orden militar porque no lo hemos encontrado, solamente hemos presentado declaraciones, análisis forense, entre otras documentaciones que eso se verá en su oportunidad. Ahora, también, si bien es cierto, el abogado indica sobre algún manual de cómo se venían ejecutando las órdenes, hemos adjuntado un manual, pero en ese manual no detalla cómo estos habrían asesinado o habrían desaparecido a las personas, o en ese manual no se dice cómo se tiene que detener. Ellos sabían cómo tenían que actuar. La orden venía desde arriba y ellos lo que tenían que hacer era cumplir y ejecutar dichas órdenes. Eso sería todo, señor magistrado. Gracias. La defensa del acusado, doctor, ¿hecho réplica? Bien, señor magistrado, nuevamente se escucha del Ministerio Público de que estas pruebas que se han adjuntado para la acusación no cumple pues a cabalidad ni la forma directa o la forma indirecta de la conducencia de estos medios probatorios observados. Del mismo modo, repite que no existe también una orden clara, evidente, escrita de desaparecer o asesinar a personas en zonas de emergencia. Aclaro que la ley 2450 regulaba la actividad militar en zonas de emergencia y las disposiciones de regulaciones han sido emitidas recién en zonas de emergencia, se promulgó en el año 1985, o sea, posterior a los hechos imputados. Asimismo, respecto a mi patrocinado, se ha indicado de que él es el autor directo inmediato de las imputaciones efectuadas. Sin embargo, el Ministerio Público no determina cuál es el grado de subordinación de mi patrocinado, toda vez de que él era subordinado del jefe del destacamento Caimán 13, ¿no? El destacamento Caimán 13 dependía también del nivel de las bases contrasubversivas, donde recibían órdenes de los jefes de comando,
mientras que mi patrocinado era el subordinado que recibía órdenes del destacamento Caimán 13. Ahí existe una confusión de la acusación, toda vez de que para la imputación de autor directo y autor mediato de la desaparición y del asesinato que se imputa, no se entiende con claridad, con conexión correcta de fechas y de los mandos que ejercía el destacamento de militar Caimán 13, que dependían de una zona del Repremar, que es una institución de la Marina de Guerra, pero para fines logísticos, no más para ataques contra subversivos. Ese tema tampoco ha identificado el Ministerio Público y está imputando de manera genérica dos delitos que no concuerdan ni con las fechas ni con las pruebas que se está efectuando, que solamente indica que son las pruebas conducentes porque son idóneas, pero el Ministerio Público no relata cuál es la conducencia de cada medio probatorio, así como lo ha observado su judicatura. No existe esa conducencia para determinar a grandes rasgos o a grandes menores rasgos para que un juez pueda determinar la conexión lógica para una sentencia penal. Por lo que la defensa ratifica que todavía existen una inadecuada subsanación a las observaciones del caso. Gracias. Señor abogado, ¿en qué documento de los que están en los actuados obra de que Repremar tiene que ver con un tema logístico? Bien, eso es el informe que me ha indicado mi patrocinado respecto al Repremar, que no es una entidad de la Marina de Guerra que hace ataques contra subversivos, sino solamente que es una institución donde su encargatura es de apoyo logístico, de que tengan gasolina, pintura, traslados. Son temas de institución de la Marina de Guerra que nosotros hemos presentado. Sí, está bien, yo lo entiendo, pero por eso le pregunto, ¿en qué documento consta de, porque acá, según el requerimiento fiscal, Repremar es representante de la Marina de Guerra ante el Estado Mayor? Correcto. Esos documentos son instrumentos públicos, señor magistrado, de que se está, está publicitado en el organigrama de la Marina de Guerra. Estamos hablando del año 84. Correcto. ¿Hasta ahora sigue vigente esa institución como tal, con la misma estructura, con el mismo funcionamiento, con la misma logística? En esa fecha, señor magistrado, el Repremar solamente era para fines logísticos. No, por eso le pregunto, ¿dónde consta eso que usted está firmando? Porque solamente si hay una afirmación, usted no es testigo en este proceso. Usted es el abogado, tiene que transmitir un conocimiento respecto de la información contenida en un documento, un elemento de convicción o declaración de algún testigo. Por eso la pregunta. Correcto, doctor. Esa información, señor magistrado, se encuentra en los documentos de la Marina de Guerra que el Ministerio Público debió de haber requerido y conservado para su acusación, pero no lo tiene. Nuestra tesis es la que le estoy indicando, de que todos los medios probatorios que su despacho también ha observado no tiene una contundencia para poder verificarse la acusación como autor directo o como autor inmediato de mi patrocinado con respecto a los dos delitos que se le viene acusando. Ya, o sea que de la documentación que existe en los actuados, y ustedes tampoco, como defensa técnica del investigado, tampoco ha presentado ningún documento donde conste o se deje constancia que Repremar corresponde a un área logística de la Marina de Guerra de Perú del año 84. ¿Estamos conformes? Correcto. Muy bien. La defensa técnica del acero civil, doctor. Sí, puntualmente, señor juez. Llama la atención que la señorita titular de la acción penal señale que no interesa las fechas exactas de sucedidos los hechos, si fue el 4, si fue el 9, pero fue el año 1984, dice. Es decir, parte de una premisa imaginaria, en todo caso, de que se dieron las órdenes, pero afirma que fueron perpetradas por la fuerza del orden, dice. Sin embargo, en las mismas declaraciones que ella invoca, hace referencia, la propia Fiscalía señala las incongruencias de las declaraciones con relación a la fecha de imputación de cuando sucedieron los hechos. Repito, señor juez, está limitando a las partes procesales a defenderse de la supuesta existencia de una orden de detener, matar y desaparecer, lo que es subjetivo, señor, por cuanto se va a juzgar por los resultados de la existencia de muertos y desaparecidos.
generando una desconexión de los hechos desde la supuesta orden del autor inmediato, la recepción de dicha orden y la ejecución por parte de los autores inmediatos, a fin de definir de quién recibieron y cómo habrían recibido las órdenes los autores materiales. Eso es todo, señor. Ok, hacemos un receso de 3 minutos para efecto de determinar la siguiente fecha. Siguiente especialista, me avisa para continuar, por favor. Muchas gracias. Continúe, doctor. Gracias. Bien, vamos a reprogramar la audiencia para el día 29, perdón, el día, ¿dónde está? Para el día 30 de octubre del 2024 a las 12 horas. 30 de octubre del 2024 al mediodía vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia. Quedan notificados en este acto todos los sujetos procesales, la defensa técnica del investigado, del tercero civil y del Ministerio Público. Señores abogados, que tengan muy buenas tardes. Gracias por su participación. Pueden cortar audio y video. Buenas tardes, señor Muchas juez, con todas las gracias, partes. señor magistrado. Buenas tardes con todos. Hasta luego. Señorita especialista, ¿me puede enviar el audio, por favor, de esta y de la audiencia del 24 de septiembre? Ya, doctor, ahorita le mando su correo. Ok, muchas gracias. Hasta luego.